Lo sé, un jugador de mi potencial, que ha alcanzado altos rangos en juegos como Tekken, que ha jugado Pokémon competitivo, que ha humillado a otros logrando que tirasen del cable. Ahora decide tener una vida tranquila. Más bien, ella me elige a mí. Llega un momento en que la frustración, la ira y sentir que no avanzas o no te aporta un juego te puede tirar para atrás. Es ese preciso instante cuando una partida se transforma en la gota que colma el vaso, donde decides que ya fue suficiente, abandonas el traje y te ocultas en tu cueva. Llega el momento en que descubres los juegos para un jugador. La lista es larga: Witcher, Zelda, Red Dead, God of War. Si vamos atrás, incluso Crash, Spyro, la gran mayoría de los Mario, Luigi o Donkey Kong. Nunca te habías planteado sumergirte en ellos de forma seria, pero tras tus experiencias online, juegos nuevos que han salido como Marvel Rivals no logran engancharte. ¿Y si estas experiencias para un jugador lo logran? ¿Y si este es el camino a seguir? Pero un jugador de mi talla está destinado a cosas más grandes. La gran mayoría de personas, me pude incluir durante un tiempo, creemos que estos juegos no son tan divertidos, no son experiencias tan explosivas, como echar una partida impredecible llena de demasiados factores aleatorios. Es un error de principiante, pero es lógico creer algo así. Siempre digo que hay un proceso interno para cambiar el chip, adaptarse y ser capaz de disfrutar de ambas cosas, o hacer el cambio completo. Hoy, en la sección Aprende con Nova, descubriremos un nuevo concepto. Lo llamamos kenopsia, y te voy a poner el mejor ejemplo posible. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de formar parte de los Hijos del Tiempo suscribiéndote. Cuando tu tiempo libre no estaba tan limitado, quizá abriste un servidor con unos amigos en Minecraft. Existe la famosa fase de 2 semanas de Minecraft. Tras el entusiasmo inicial, el juego se vuelve repetitivo. Farmeo, granjas, casas, dragón. Pero en ocasiones, esas 2 semanas capturan meses de memorias. Con esto en mente, vuelves, esta vez solo. Juegas con normalidad, haces una casa modesta, recolectas, pero algo no va bien. Te invade una atmósfera inquietante. Ves un sitio que normalmente está lleno de gente, vacío, casi abandonado. Hay demasiado silencio. Está desolado. Quizá escuches algún de algún aldeano de vez en cuando, pero no ayuda mucho. Minecraft tiene una tendencia a sentirse así. Es una experiencia compleja, pero ver algo que una vez tuvo tanta vida tan vacío te llena de tristeza de alguna manera. Incluso te puedes llegar a sentir observado sabiendo que estáis tú y tu perro contra el mundo. No hay nadie más allí, pero tu cabeza se niega a aceptarlo. Esto de lo que hablamos es la kenopsia. Donde más la he sentido es Minecraft y, curiosamente, Grand Theft Auto. Es una extraña barrera que a muchos no les permite jugar solos, o sencillamente este tipo de juegos. Una vez traspasamos esa barrera, una vez sabemos ver más allá de lo que ya conocíamos y damos el salto a nuevas experiencias, estos 2 últimos juegos que mencioné se transformarán en la primera pieza del puzzle, una vía de entrada a estas experiencias un jugador. Para el humano promedio, porque todos sabemos que los monos están jugando a los zombies del Black Ops 2, gritando en cada cambio de ronda sin saber usar la caja, hay una elección de vida importante en cuanto a los juegos de un jugador. Algunos se sumergen en los juegos de rol occidentales, quieren sentir que sus decisiones importan más que un piqueo de personaje en el LoL y que pueden ser un mago, un guerrero o alguien que simplemente ignora la misión principal y se pierde por el mundo. Y ahí están algunos de mis favoritos: Skyrim, Dragon Age, Mass Effect, experiencias donde el tiempo se diluye como agua entre los dedos y los NPCs te respetan más que tus propios padres. Otros optan por el camino del JRPG, donde las emociones son más intensas que los diálogos de un culebrón, porque no hay nada más catártico que ver a un grupo de adolescentes salvar el mundo mientras cargan con traumas más profundos que el lore de Kingdom Hearts. Si entiendes el lore, deja un resumen en comentarios. Aquí entran obras como Final Fantasy X, Persona 5, Nier Automata o Xenoblade, experiencias que no solo te hacen llorar en japonés. También están los que descubren las aventuras gráficas o los walking simulators. Aquí el combate no existe, el peligro tampoco. El enemigo eres tú mismo y tus recuerdos. Caminas, observas, escuchas y de repente estás llorando porque una linterna vieja te recordó a tu infancia. Firewatch, What Remains of Edith Finch, Life is Strange, juegos que no requieren reflejos, pero sí algo que muchos gamers han perdido por el camino: paciencia. Y por último, tenemos a los que se aíslan por completo y caen en el síndrome de la granjita. Empiezan por curiosidad, por estrés o porque se sienten quemados. Voy a relajarme un
rato. Dicen, 5 horas después están minimaxeando el cultivo de berenjenas para impresionar a una waifu digital. Stardew Valley, Animal Crossing, Harvest Moon, mundos donde el tiempo pasa lento, las estaciones cambian y por alguna razón tú sí pagas la hipoteca al mapache. Todas estas experiencias tienen algo en común. No estás solo porque no hay nadie, estás solo porque tú decidiste estarlo. Esa soledad elegida es un poder, una puerta a un mundo donde tú mandas, donde no hay trolls en el chat ni rage quits que te arruinen la partida. Pero ¿sabéis qué? Un jugador de mi talla que ha humillado a otros en Tekken hasta que tiraban del cable no puede quedarse quieto para siempre. Esa adrenalina de los multijugador, esa chispa que te hacía sudar en un clutch de Counter-Strike o un 1 vs 5 en Valorant no desaparece tan fácil. Así que, ¿qué hacemos? Nos reinventamos. Hoy, de nuevo en la sección Aprende con Nova, vamos a explorar cómo esa soledad se transforma en nuevos desafíos que te ponen los pelos de punta y sin necesidad de un equipo que te deje tirado. Primero, hablemos de los speedruns y los retos autoimpuestos, esa locura donde te pones a prueba como si fueras un dios del tiempo. Después de dejar los multijugador, muchos, incluido un servidor, buscamos esa emoción de superar límites. ¿Os suena Dark Souls? Intenté un speedrun una vez, solo con la espada rota y sin niveles, y os juro que grité más que un NPC al verme morir por enésima vez. Pero cuando pasé el refugio de los no muertos en menos de 10 minutos, es subidón. Es como si hubieras ganado un torneo mundial, pero sin que nadie te meta un GGF en la cara. Otros se lanzan a retos como solo magias en Skyrim, yo a eso lo llamo modo fácil, o sin curación en Elden Ring. Estos desafíos recrean esa tensión de los multijugadores, pero ahora el único rival eres tú mismo y el único lag es tu propio pánico. Y si los speedruns no te llenan lo suficiente, hay quienes, como yo en mis peores noches, buscamos esa adrenalina en los juegos de terror para un jugador. ¡Qué locura! Después de hartarme de las toxicidades online, descubrí que un buen susto en Outlast o Amnesia me ponían el corazón a 1000 más que un 1 vs 6 en Fortnite. Imagina estar solo en una mansión oscura con un monstruo acechándote. El único equipo es tu linterna temblorosa. Es como si los fantasmas del Ordran hubieran decidido mudarse a tu pantalla. Recuerdo jugar Dead Space y esconderme detrás del sofá como si el necromorfo pudiera oler mi miedo. ¿Y sobreviví? Estos juegos te dan esa dosis de tensión que extrañas, pero sin el drama de un teammate que se desconecta. La soledad aquí es tu aliada, y cada jumpscare te hace sentir vivo otra vez. Pero, ¿y si no quieres elegir entre speedruns o terror? ¡Bam! Ahí entra el equilibrio. Hijos del tiempo. Los juegos de un jugador te permiten mezclar esa adrenalina con la paz que buscas. Por ejemplo, en Bloodborne puedes imponerte un reto de sin armas de fuego, mientras esquivas bestias que te harían correr como en un speedrun, pero luego te sientas a disfrutar del lore como si fuera una novela. O en Resident Evil 7, donde el terror te mantiene al borde del asiento, pero la historia te invita a explorar sin prisa. Es como si hubieras encontrado el santo grial gamer, desafíos que te hacen sudar, pero sin el estrés de un lobby tóxico. Yo mismo pasé de odiar las partidas competitivas a disfrutar de Dark Souls con un reto personal, vencer a Ornstein y Smog sin morir. Y lo logré. Esa victoria fue más dulce que cualquier ranked. Y aquí viene lo bueno, no estás tan solo como crees. Hay una comunidad oculta de soñadores solitarios que comparten sus retos y miedos en foros, Twitch o YouTube. Speedrunners suben sus récords como el loco que hizo Super Mario 64 en 15 minutos, mientras que los fans de terror comparten sus reacciones a Phasmophobia en solitario. Cuando juego Skyrim, lo hago sabiendo que hay una comunidad viva y activa. Tengo un problema, alguien más lo tuvo antes que yo. Hay miles de mods y contenido al que acudir de forma incesante. No se trata de dejar los videojuegos y cortar de raíz con el hobby. Se trata de adaptarte a tus nuevas necesidades, optar por el camino pacífico, no el de estresarte más que con los estudios o el trabajo. A menudo nos olvidamos de por qué empezamos en esto de los videojuegos. Como dije al principio, evadir problemas, querer un refugio, un sitio al que acudir. Esos videojuegos fueron nuestro escape cuando el mundo se venía abajo, nuestro castillo donde reinábamos sin que nadie nos gritase noob, y lo olvidamos con tanta ranked tóxica. Pero ahora, con esta vida tranquila, lo recuperamos con creces. No se trata de abandonar el mando, ¿qué va? Se trata de moldear el juego a lo que necesitas. Un speedrun en Dark Souls que te haga gritar de victoria, un susto en Outlast que te devuelva la adrenalina, o un mod en Skyrim que te transporte a otro mundo. Esa comunidad viva, esos foros llenos de mods y consejos son nuestro nuevo escudo. Así que toma las riendas, adapta tu refugio y recuerda, los videojuegos son tuyos, no de los lobbies. Hijos del tiempo, este es el verdadero poder de jugar a tu manera. Si esta reflexión te ha removido el alma, dale like, suscríbete y activa la campanita para más aventuras épicas. Y en los comentarios, confiesa, ¿cuál fue tu refugio de gamer de siempre? ¿Un Mario de infancia o un Stardew que te salvó? Quiero leeros, cracks. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos quemando hogueras. Adiós y que el lore os guíe.